El reinado de Fernando VII va de 1814 a 1833. Antes de abandonar su prisión francesa en Valenciennes, Fernando VII firma la paz con Napoleón en dicha ciudad en 1814. Las Cortes de Cádiz vuelven a Madrid y esperan con júbilo la llegada de su rey, al que llaman el deseado. Sin embargo, Fernando no va directo a Madrid a jurar la Constitución, sino que acude a Valencia, donde le esperan un grupo de absolutistas que, a través del Manifiesto de los Persas, piden al rey que acabe con toda la barbarie liberal y retome la monarquía absoluta, que es una obra de la razón y de la inteligencia. A pesar de que las Cortes de Cádiz habían luchado por Fernando y daban a este el poder ejecutivo con veto, recogido en la Pepa, Fernando VII pasa a convertirse en el rey felón, al aprobar el decreto del 4 de mayo de 1814, donde expresa la repugnancia y disgusto para con las Cortes y la Constitución, que según él han traído perjuicios y males al país. Se instaura, por tanto, el absolutismo, y de ahí viene el nombre del primer periodo fernandino, el sexenio absolutista. Y es que el contexto europeo tras la derrota napoleónica era la de la Restauración, expresada en el Congreso de Viena de 1815, por el que las potencias absolutistas pretendían borrar toda labor liberal, como si no hubiese pasado jamás tales actos. Llegan a crear incluso una santa alianza con un ejército, los 100.000 hijos de San Luis, preparado para actuar en cualquier lugar donde se vuelva a atentar contra las monarquías absolutas y el antiguo régimen. Durante este sexenio, Fernando VII llevó a cabo una dura represión, incluso contra los liberales que lucharon en la Guerra de la Independencia y elaboraron la Constitución de 1812 como argüelles. Además, las colonias americanas, que habían disfrutado de un autogobierno ante el vacío de poder durante la guerra, intentan emanciparse, lo que suponía un gasto extraordinario para las ya desgastadas arcas de posguerra. De hecho, fue aquí, en 1819, cuando España vende la Florida a Estados Unidos. A pesar de la represión, los sectores liberales no cesaron en su empeño para recuperar sus libertades y conspiraban para derrocar el antiguo régimen. Es aquí cuando en España surge el protagonismo de los militares políticos, agentes importantes de cambio en la historia de España. Usarán los pronunciamientos como arma para hacer llegar los cambios políticos. Según el diccionario de la Real Academia Española, los pronunciamientos son alzamientos militares contra el gobierno, promovidos por un militar. Entre 1814 y 1819 hubo varios intentos, como el de Espoz y Mina en Pamplona, Díaz Porlier en La Coruña o Luci en Barcelona, pero todos ellos fracasaron al no contar con el suficiente apoyo. Sin embargo, en 1820, el teniente coronel Rafael Riego se subleva en las Cabezas de San Juan, en Sevilla, con las tropas que iban a embarcar para sofocar ese intento de independencia de las colonias americanas. Se le van a sumar más apoyos y se exige al rey que jure la Constitución de 1812. El rey se ve obligado en marzo de 1820 a jurar la Constitución de 1812. Marchemos francamente, yo el primero, por la senda constitucional. De esta manera se inicia en España un periodo liberal que, como veis, será muy corto, tan solo un trienio. La Pepa vuelve a estar vigente. Los liberales se van a dividir en dos ramas que en el futuro estudiaremos en más profundidad. Los doceañistas serán los moderados, que opinaban que las reformas de la Constitución de 1812 ya eran suficientes. En el otro lado estaban los veinteañistas, también conocidos como exaltados, que piden ir más allá y ampliar la labor reformista. Durante este periodo, el monarca será reticente a toda reforma, y no duda en utilizar su derecho a veto para así ralentizar el proceso constitucional. Además, existía una oposición conservadora, liderada por los absolutistas, realistas o también llamados apostólicos, que acuñaron el lema Dios, Patria y Rey, y también intentaron pronunciamientos fallidos como en Madrid. Este régimen liberal volvió a eliminar la Inquisición, el feudalismo y el mayorazgo, y reemprendió la labor desamortizadora, creando también una nueva división de España en 52 provincias. Pero este trienio fue derrocado por la intervención extranjera de la Santa Alianza y la entrada de los 100.000 hijos de San Luis, fracasando de nuevo el liberalismo español. La última etapa de Fernando VII se llama la década ominosa. Aunque vuelve el absolutismo, no lo hace con la misma fuerza y destaca la labor reformista de López Ballesteros. Por ejemplo, no vuelve la Inquisición. La represión contra los liberales fue aquí incluso más dura, obligando a muchos a exiliarse. Otros, como Riego o el Empecinado, fueron ejecutados.
o como tenéis aquí en el cuadro, el militar Torrijos por su intento fallido de pronunciamiento. Pero también se quejaban los absolutistas, que consideraban que las reformas implantadas iban demasiado lejos y pedían una vuelta total del antiguo régimen. Incluso hubo una revuelta absolutista en Cataluña en 1827, la revuelta de los malcontents. A estos absolutistas, llamados también realistas, se les va a unir el hermano del rey, que tenéis aquí en el cuadro de Goya, Carlos María Isidro. Y es que Fernando VII solo tendrá 2 hijas, y desde la entrada de Felipe V, el primer Borbón, se introdujo también en España una ley francesa, llamada la Ley Sálica, que no permitía reinar a las mujeres. De esta forma, Carlos María Isidro se hizo con el apoyo de los realistas, que pasaron a llamarse carlistas, y pedían que el trono fuera para él. Aunque desde 1789 existía una ley que no pudo aprobarse por el contexto político de guerra contra Francia, esta ley era la pragmática sanción, donde se abolía la ley sálica y por tanto permitía a las mujeres reinar. Fernando VII cogerá esta ley de su padre y antes de morir la aprueba, para asegurar el trono a su hija Isabel, nacida en 1830. Pero nada más fallecer Fernando VII en 1833, se iniciará una guerra civil. La primera guerra carlista, del 1833 al 1840, pero se estudiará en el siguiente tema. Por último, vamos a estudiar la independencia de las colonias. En cuanto a las causas o raíces, tenemos: las ideas ilustradas habían llegado también a América, y los criollos eran gente culta y preparada que además vivieron el ejemplo de la independencia de las 13 colonias, cómo se creó una república, creándose los Estados Unidos de América, independizándose de Inglaterra. Además, estaba la doctrina Monroe del presidente americano, que decía que América era para los americanos, eliminando así la interferencia de las potencias europeas en dicho continente. Los criollos también querían participar del cargo de poder, y además, durante la Guerra de la Independencia y el vacío de poder de 1808, pudieron autogobernarse. A esto se le une que también vivieron la apertura del libre comercio del monopolio español en 1778, pero estaba muy limitado ya que solamente podían comerciar con España. Por último, la propia debilidad de la monarquía de Fernando VII y su incapacidad marítima, derivada del desastre de Trafalgar. En cuanto al proceso independentista, diferenciamos 2 periodos. Uno primero de emancipación, entre 1808 y 16. Coincide en el tiempo con la Guerra de la Independencia y ese vacío de poder, el intento de emancipación por parte de Simón Bolívar y la lucha contra el francés. Y un segundo periodo en el que ya buscan una independencia real, entre 1816 y el 19. Coincide con la vuelta de Fernando VII y el absolutismo a España. Para poder entender este proceso hay que conocer a 2 personajes históricos clave. Simón Bolívar nace en Caracas, proveniente de una familia criolla de orígenes vizcaínos. Estuvo 2 veces en España y al principio lucha por la autonomía, pero luego evoluciona a una independencia. Bolívar tenía un sueño, la Gran Colombia, una especie de Estados Unidos pero en el sur, uniendo a Venezuela, Colombia y Ecuador. Pero fracasará y llegó a predecir: sobre mi tumba florecerán una multitud de tiranos. Por otro lado, José de San Martín nace en Buenos Aires y fue educado en España, incluso participó en la Guerra de la Independencia, pero regresa a América en 1811 para luchar por la propia independencia de su país. En color verde, Bolívar estaba exiliado en Jamaica. Tras la vuelta de Fernando VII, va a vencer en la batalla de Boyacá y libera Colombia en 1819. En 1821, en la batalla de Carabobo, va a liberar Venezuela. Ayudado por Sucre en 1822, vence en Pichincha y libera Ecuador. Paralelamente, desde el sur, José de San Martín, en color azul, junto con Mendoza, va a formar el Ejército de los Andes. Liberan Argentina en 1816 y Chile en 1818 con su victoria en Chacabuco y Maipú, y avanzan hacia el norte. Perú es la zona más realista y más fiel a España, y es en esa zona donde van a confluir ambos líderes. Desde el sur viene San Martín y desde el norte Bolívar. Ambos se entrevistan en Guayaquil. Para evitar una división interna que pudiera debilitar la independencia, San Martín se va a retirar y deja el poder en manos de Bolívar. Se va a tomar Perú en 1821.
México también consigue la independencia en 1821, con otro líder, llamado Iturbide. Ese mismo año también se independizan las provincias de Centroamérica, que luego se separarán. Finalmente, Sucre, en la batalla de Ayacucho en 1824, derrotaba al último ejército español al mando del virrey La Serna, y la zona sur del Perú acabará llamándose Bolivia en honor a Simón Bolívar. Para 1824, la mayor parte de las colonias españolas se habían independizado, y tan solo mantenía el control de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y las Marianas. La independencia de estas colonias americanas no solo cerró 3 siglos de una unión política entre la metrópoli y América, sino que originó profundas transformaciones en ambas orillas. España quedó convertida en una potencia de segundo orden.